Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y bendecidos todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Guerra contra Moab y Amón en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra. Padre, para continuar el estudio y el compromiso que hemos hecho, Señor, a través de estos 2 años, Padre, de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos dé entendimiento. Háblanos y ayúdanos a entender tu palabra. Para la gloria de la tuya pedimos estas cosas en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver que el capítulo 20, pues, describe la más curiosa batalla de todas las escrituras. Josafat viene y dirige a su ejército a confrontar las fuerzas combinadas de Moab y de Amón. Entonces, su plan de batalla es simple. Era paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Tenían que literalmente pararse y ver cómo Jehová iba a interceder. Entonces, como para añadir insulto a la herida, Josafat elige cantores que vayan delante del ejército y canten alabanzas. Y mientras los cantores cantan y los soldados están en atención, Dios realiza una grandiosa victoria para Judá, mientras las fuerzas enemigas cooperan y cada cual literalmente ayuda a la destrucción de su propio compañero. Mire eso, como lo dice el capítulo 20, versículo 23. Y pregunta importante de reflexión de este capítulo es la siguiente. ¿Hemos aprendido la lección que Josafat y el pueblo de Dios aprendieron? Cuando la batalla, hermanos, parece que es abrumadora, que no podemos lidiar con ella, que no podemos sobrepasarla, cuando el enemigo es grande e imponente, no debemos de huir, sino debemos estar quietos y entender que Dios va a obrar. Así que vamos a cantar, a esperar en Él y a permitirle que así mismo lo obre. Ahora, un gran error, ¿verdad? Que fue cometido en el capítulo 18, del 1 al 19, del 1 al capítulo 19, versículo 11. Podemos ver aquí también conectado con esta misma historia, es el hecho de que la alianza de Josafat con Acab, ¿verdad? Fue un serio disparate, muy merecedor de lo que fue la reprensión así mismo del profeta Jehú. No el Jehú nieto de Nimsi, que más tarde extinguió el linaje de Acab, pero la pregunta del profeta cuando le dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Entonces, vemos que aquí él reprendió a sí mismo a Josafat y le instó a restaurar la justicia y el orden sacerdotal en Judá. Podemos ver, hermanos, que muchas personas en la Biblia fueron perseguidos por diferentes grupos. Le voy a dar una lista rapidita, es mucha información, pero rapidita para que veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Isaac fue perseguido por los filisteos, Moisés por los israelitas, David fue perseguido por Saúl y también por otros. Los sacerdotes de Nob fueron perseguidos por Saúl y también por Doeg. Los profetas fueron perseguidos por Jezabel. Elías fue perseguido por Acab y por Jezabel. Micaías fue perseguido por Acab. Eliseo por un rey de Israel, probablemente Joram. Anani fue perseguido también por Asa. Zacarías fue perseguido también por Joás. Urías por Joacim. Jeremías por Sedequías. Sadrach, Mesach y Abednego fueron perseguidos por Nabucodonosor. Daniel por los líderes nacionales, Job fue perseguido por Satanás, Juan el Bautista por Herodes y Herodías. Jesús fue perseguido, hermanos, por los líderes religiosos. Pedro y Juan también por los líderes religiosos, Esteban también, y la iglesia por Pablo y también por otros. Luego Jacobo también fue perseguido por Herodes Agripa primero, al igual que Pedro, y Pablo por los judíos y los funcionarios de la ciudad. Timoteo fue perseguido por alguien que fue desconocido, no sabemos quién fue. Y Juan también probablemente fue perseguido asimismo por los romanos. Así que vemos, hermanos, esto que pasa a través de la Biblia entera. Podemos ver que en el capítulo 20, cuando la nación enfrentó el desastre, Josafat hizo un llamado al pueblo para que tomara en serio a Dios y que ayunara y un tiempo determinado. Entonces, al separarse de la rutina diaria, de la preparación y del consumo de la vida, pudieron dedicar entonces ese tiempo extra a considerar su pecado y a orar para así mismo pedirle a Dios que les ayudara. El dolor agudo del hambre reforzaría sus sentimientos de penitencia y también lo que hacía era que les recordaría, ¿verdad? Su debilidad y que ellos dependían de Dios. El ayuno todavía es algo útil, hermanos, en la actualidad, un arma que podemos utilizar
en nuestra guerra espiritual, por lo que lidiamos en la vida también. La oración de Josafat tenía varios ingredientes esenciales. Primero que nada, hermanos, él entregó la situación a Dios, reconociendo que solamente era Dios el que podía salvar a la nación. Vemos también que buscó el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Número tres, él también reconoció la soberanía de Dios en la situación actual. Número cuatro, también alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas. También profesó una dependencia completa de Dios, no de sí mismo, para su liberación. Y podemos ver, hermanos, que cuando el enemigo avanzó en Judá, Dios habló por medio de Jaasiel, cuando le dijo, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Quizás no estemos luchando con un ejército, hermano, pero todos los días, ¿verdad? Luchamos con tentaciones, con pruebas, con presiones, pero estamos, como dice Efesios capítulo 6 versículo 2. Déjenme leerlo, bien importante este versículo. Efesios capítulo 6 versículo 2. Miren lo que dice aquí, hermanos. Dice, porque no tenemos, escúchelo bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermanos, estas huestes, ¿verdad? Quieren que nosotros le demos la espalda a Dios. Debemos recordar, ¿verdad?, que como creyentes tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y si pedimos la ayuda de Dios cuando enfrentamos luchas, Dios peleará por nosotros y tenemos que entender, hermanos, que Dios siempre triunfa. ¿Y cómo podemos dejar que Dios pelee por nosotros? Pues número uno, hermanos, es dándose cuenta, ¿verdad?, que la lucha no es nuestra, sino que es de Dios. También al reconocer las limitaciones humanas y al permitir que la fortaleza trabaje a través de nuestros temores y debilidades. También al asegurarnos que buscamos los intereses de Dios y no nuestros deseos egoístas. Y también al pedir la ayuda de Dios en nuestras batallas diarias. Podemos ver también que, hermanos, el capítulo 20, versículo 33, este versículo dice que Josafat no quitó los lugares altos, corruptos, cuando habían altares, ¿verdad?, que eran idólatras, mientras en el 17.17.6, capítulo 17, versículo 6, el capítulo 19, versículo 3, dice que sí los destruyó. Entonces Josafat lo que hizo fue que destruyó la mayoría de los ídolos de Baal y Acera, pero no tuvo éxito al tratar de erradicar las religiones corruptas practicadas en los lugares altos. Podemos ver entonces acá que Josafat se enfrentó al desastre y cuando unió fuerzas con el malvado rey Ocosías, él no aprendió de su alianza desastrosa con Acab. Como dije anteriormente, hermano, tristemente él sabía que no debía haberse conectado, unido y tener armonía con Acab y lo hizo y no aprendió, porque aquí viene y lo hace nuevamente. Pero en este caso lo hizo con el malvado rey Ocosías. Entonces, la sociedad estuvo fundamentada en raíces desiguales, ya que un hombre servía a Dios y el otro adoraba a ídolos. Entonces provocamos el desastre, hermano, cuando entramos en una sociedad con no creyentes y queremos causar un tipo de armonía y un balance donde uno está fuera del camino de Dios, mientras que el otro está tratando de honrar a Dios y no va a haber armonía, consistencia, ni un enfoque en una visión y en un punto al blanco en común. Así que tengamos cuidado, hermano, vamos a enfocarnos en Dios y tener cuidado con quién nos rodeamos, quién invitamos a nuestro círculo, a nuestra vida en nuestro diario vivir. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de compartir, Señor, esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, a poder aprender de nuestros errores, de los errores, Señor, que son compartidos acá en la palabra de Dios y que busquemos tomar decisiones, Padre, que te honren como lo mereces. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.